Muy bien, entonces estamos grabando ya la clase. Pregunto si logran ver en la pantalla que dice programación lineal. Eric se ve. Sí, sí, se ve. Sí se mira. Excelente. Bye. Está bien, pues, compañeros. Entonces, como que ya está la mayoría. Vamos a iniciar la clase entonces. El tema este de programación lineal, estimados, es para resolver algunos problemas, pues, que terminan siendo bastante útiles su solución para optimizar, digamos, algunos temas como costos, ganancias o cosas que no tienen que ver con costos ni ganancias, sino, por ejemplo, a veces quieren ustedes optimizar, dependiendo de qué trabaje cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero tengo amigos, por ejemplo, que trabajan en el aeropuerto y se fijan en un avión, ¿va? Que tiene que tener no más de cierto peso y no más de cierto volumen para poder acarrear objetos, ¿va? Aviones de carga. Lo mismo aplica con barcos, lanchas y todo lo que ustedes se imaginen. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Solo diciendo, ¿verdad? Que los temas que hemos visto en matemáticas, pues son temas que ya tienen varios cientos de años, ¿verdad? No son cosa nueva a ustedes. Pero este tema de programación lineal sí tiene, es como quien dice un tema joven, ¿no? Porque empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial, que algunos matemáticos empezaron a dar cuenta que habían maneras de optimizar los viajes y las entregas, ¿verdad? Así que eso es un tema bastante interesante. El problema de transporte que también se resuelve con programación lineal. Algunos de ustedes quizá más adelante vayan a optar por estudiar una maestría en investigación de operaciones, donde obviamente esto es es la mera tos, ¿va? De ese tema, ¿va? De investigación de operaciones. Por de pronto, vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta manera de introducción, les estoy diciendo esto. En el plano cartesiano, por ejemplo, que ustedes ven aquí, tenemos una línea recta, digamos que es esta que viene de arriba, de la izquierda, hacia abajo a la derecha. Esta línea es esa es una función, ¿va? Una línea recta que ustedes van a tener que crear para resolver sus ejercicios. O sea, tienen que aprender a crear líneas rectas, modelos matemáticos. Y además tienen esta otra línea que viene aquí, miren, esta lineacita que está aquí. Y además están estos puntos rojos que yo les puse aquí, rojitos, para que ustedes vean. Y además, se fijan en la gráfica, ¿verdad? Hay un área que aquí yo se las pinté más o menos de azulito, ¿verdad? Que se llama el área de factibilidad. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crear las líneas, ¿verdad? Van a aprender a hacer en el transcurso de los próximos minutos. Van a crear estos puntos rojos que les vamos a llamar vértices. Van a crear el área de factibilidad. La teoría de programación lineal dice que cuando hay un área de factibilidad como esta, alguno de estos puntos rojos llamados vértices van a tener la solución para optimizar pues alguna función que estemos estudiando, que ustedes hayan creado para resolver algún problema, como les decía, problemas de trabajo, problemas personales, ¿verdad? Que a veces uno tiene que hacer cuentas, ¿verdad? Ustedes y cabalmente nos ayudan este tipo de temas matemáticos. Así que estamos claros aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer planos cartesianos, vamos a dibujar líneas rectas, vamos a encontrar puntos de intersección, vamos a ver áreas de factibilidad, vamos a encontrar la solución óptima. Eso es lo que vamos a hacer entonces y vamos a aprender a hacerlo en los próximos minutos. ¿Alguna duda con esta breve introducción que les he hecho? Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces, chicos, como les decía, es crear en un plano cartesiano y vamos a dibujar, pues, gráficas, ¿verdad? Como esta. Observen que aquí solo les voy a alargar un poquito esta línea. Ay, perdón, qué fatal me quedó. Permítanme un segundo. Ay, permítame. Digamos, esta línea, pues se extiende mucho más, ¿verdad? No es solo el pedacito que yo grafiqué, sino es mucho más larga, ¿va ustedes?
Por supuesto, cada línea recta, como ya recordarán, pues tiene su pendiente, su ecuación, etcétera, 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 ¿verdad? Por eso era importante la clase anterior donde estudiamos lo que eran las líneas rectas, ¿verdad? Y su comportamiento y cómo crearlas. Pues bueno, ustedes se dan cuenta entonces que acá tenemos una serie de vértices, ¿verdad? Donde están, por ejemplo, acá, vean este vértice que tiene el punto 0,2, este otro vértice que tiene el punto 3,4, este otro que tiene el punto 6,2 o este otro que tiene el punto 0, menos 2. Entonces, chicos, por un lado vamos a tener la ecuación que hay que optimizar, ¿verdad? Que se va a llamar función objetivo. Por otro lado, vamos a tener estas líneas rectas que ustedes van a aprender a crear y a encontrar estos puntos, especialmente los puntos donde se cruzan o se intersectan las líneas rectas. Esos son nuestros puntos que más nos van a interesar. Ya que tengamos esta información, entonces vamos a proceder a crear una tabla de valores de esta manera. Miren, aquí. Por un lado, como les decía, tenemos el plano con las rectas y los puntos. Por otro lado, vamos a crear esta tabla de valores, donde fíjense para todos que no es mayor complicación, ¿verdad? Aquí en las primeras dos columnas vamos a colocar las coordenadas de cada uno de los puntos que estamos viendo en el plano cartesiano. Así que, por ejemplo, el primer punto que es 0,2, pues lo colocamos aquí. Ahora ustedes 0 en X, 2 en Y. El siguiente punto 3,4, pues lo colocamos aquí, 3,4. Siguiente punto 6,2, pues también lo colocamos por aquí, ¿verdad? Ustedes 6,2. Y por último el punto 0 menos 2, 0 menos 2 va a estar por aquí, miren, 0 menos 2. Siguiente cosa que vamos a hacer es crear la columna donde evaluamos la función objetivo. Sería esta, miren. Para crear esta columna, también tenemos que construir la función objetivo. A partir de leer el ejercicio, pues construimos la función objetivo. En este caso, pues como esta es una introducción al tema, pues la función pues ya está hecha, ¿verdad? Ustedes sería esta una función de ganancias 5x menos 3y, 5x menos 3y. Para ver cómo se comporta, entonces voy a, voy a borrar estas flechitas y voy a traer la calculadora a ustedes. Entonces, con la calculadora vamos a hacer los siguientes cálculos. Miren, pues, ya tenemos la función objetivo, que es 5x menos 3y. Entonces, tenemos la primera línea o la primera fila, la que está en amarillo. Observen que tiene coordenadas 0 y 2. Entonces, colocamos aquí en la calculadora lo siguiente. La función objetivo es 5x, o sea, 5 por x, pero x vale 0. Entonces ponemos 0 menos 3 por y. Pero 3 por y sería 3 por 2, ¿va ustedes? Este 2 que está aquí, ¿verdad? Y obtenemos menos 6 como resultado y lo anotamos en esta columna. Siguiente paso, pues es hacer el cálculo de la casilla donde está el 3, ¿va ustedes? Otra vez traemos la función que sería 5 por 3 menos 3 por 4, ¿verdad? 5 por 3 menos 3 por 4 y obtenemos 3 de resultado y lo colocamos aquí. La siguiente línea tiene en X6 y en Y2. Entonces también escribimos 5 por 6 menos 3 por 2 y obtenemos de resultado 24 y lo anotamos aquí, 24. Y por último, la última línea tiene coordenadas 0 menos 2. Entonces obtenemos 5 por 0 menos 3 por menos 2, ¿verdad? 3 por menos 2. Y obtenemos 6 de respuesta. Miren, 6 de respuesta. Entonces, chicos, nos vamos a dar, ¿verdad? El último paso para la solución de este ejercicio y consiste en que de esta columna, ¿verdad? La columna donde estamos evaluando
la función que vamos a llamar función objetivo, nos tenemos que fijar qué es lo que queremos hacer. Como es una función de ganancia, pues evidentemente queremos obtener el máximo de ganancia, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando de este 24 que está aquí. Pueden ser 24 millones, ¿verdad? Ustedes no tenemos que por qué ser pensar en tan pequeño, ¿ah? Así que esta sería la respuesta. Miren, chicos, este 24 que está aquí es la respuesta. Claro, para que el 24 aparezca a ustedes, es necesario que aparezca un X con valor de 6, ¿verdad? Y un Y con valor de 2. Supongamos que estamos en una cadena de producción, entonces vamos a tener que, para obtener las máximas ganancias, hay que producir 6 artículos de tipo X y 2 artículos de tipo Y, por ejemplo, si estuviéramos en una cadena de producción. Cuéntenme si hay alguna duda con esta diapositiva. ¿No hay dudas, chicos? No, Lick. Muy bien. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fíjense, patojos, que ustedes van a crear líneas rectas de acuerdo a las condiciones que hayan en cada ejercicio. Pero cuando ya las tengan creadas, van a tener que manipularlas de alguna manera para obtener las coordenadas de cada línea recta. Le tienen que tener dos puntos, 2 puntos. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Ya que tienen los 2 puntos, hacemos la línea recta, o sea, hacemos la gráfica. Y así hay que hacer varias, ¿verdad? Ustedes, varias gráficas, varias coordenadas. Y al final, cuando terminamos de hacer las gráficas, nos vamos al plano cartesiano y vamos a dibujar a todo mundo, ¿verdad? Así que empecemos con esta. Miren, patojos. A ver, háganse esta. Tenemos esta línea recta que se llama X más Y menor o igual que 240. Esta línea recta ustedes la tienen que fabricar, ¿verdad? Ya vamos a ver en unos minutos cómo van a poder fabricar líneas rectas. Ahora bien, de cada línea recta tenemos que obtener 2 puntos y cada punto tiene 2 coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. ¿Se recuerdan que las últimas 2 semanas hemos estado haciendo gráficas de funciones, gráficas de líneas rectas, donde siempre tenemos coordenada X, coordenada Y? Bueno, miren pues, patojos. Para obtener aquí las 2 coordenadas, pues vamos a empezar por el principio. Y el principio es este. Van a tomar, vamos a hacer como quien dice un juego para no hacerlo tan serio y dramático, ¿va? Vamos a ver, un juego. Ok, el juego consiste en que van a tapar con el dedo la X. Tapen con el dedo la X y ¿qué les queda? Les queda Y menor o igual que 240, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir. Cuando X es 0, o sea que X desaparece, Y es 240. Así de sencillo. Bien. Entonces anotamos el primer punto con sus 2 coordenadas. Lo vamos a anotar aquí, miren. Anotamos. Cuando X se hace 0 o desaparece X, la Y aparece con 240. Y anotamos este punto con sus 2 coordenadas, 0,240. Bueno. Ahora vamos a jugar la contraparte. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora si tapamos la Y? Tapen la Y con el dedo. Entonces, ¿qué les queda? X menor o igual que 240. Ah, entonces vamos a decir, si X vale 240, Y vale 0. Y lo anotamos, inmediatamente lo anotan, ¿verdad? Aquí. Y entonces ya tenemos los 2 puntos con sus 4 coordenadas de esa línea recta específicamente. El primer punto nos quedó 0,240 y el segundo punto nos quedó 240,0. Esto nos va a servir en unos minutos para hacer la gráfica. Muy bien.
Vamos a hacer otros dos ejemplos, patojos, para que esto les quede claro. A ver, pues, vamos a ver, permítanme aquí. La siguiente recta es esta, miren. 2x más y es menor o igual que 320. Vamos a asumir que ustedes fabricaron esta línea y les quedó así. Entonces, el siguiente paso es obtener las coordenadas y fabricar dos puntos. Hagámoslo, pues. Vamos a ver. Primero, como ya lo hicimos antes, hacemos la x igual a 0. O sea, la tapamos, pues si quieren ustedes, tápenla ahí con el dedo. Y si x es 0, entonces y es 320. Y lo anotamos, ¿va? 0,320, porque nos va a quedar si x es 0, y es 320. Anotan ahí 0,320. Ahora hagamos la otra parte. ¿Qué pasa si y es 0? Ah, fíjense que 2 está acompañando a la x. ¿Se dan cuenta? Entonces, si y es 0, me va a quedar que 2x es menor o igual que 320. Por lo tanto, x es igual a 320 entre 2, que es igual a 160. Repito, si y desaparece, nos queda 2x menor o igual que 320. Por lo tanto, divido 320 entre 2, me da 160. Quiere decir que si y es 0, x es 160, patojos. Por favor, se vienen entonces y anotan las coordenadas y los puntos. Les quedaron, ¿verdad? 0,320 el primer punto con sus coordenadas x y y. Y el segundo punto nos quedó 160,0 con sus coordenadas x y y. Cuéntenme si hay alguna duda. Por favor, es el momento. Bien, vamos con el siguiente y último ejemplo de estos. Tenemos aquí el 2x más 3y igual a o menor que 600. Otra vez, si x se vuelve 0, ¿qué pasa con la y? Bueno, si x se vuelve 0, y entonces se vuelve 600 entre 3, ¿va? Que es 200. Entonces vamos a anotar 0,200, ¿va ustedes? Porque dividimos 600 entre 3. Entonces anotamos aquí el punto, miren, 0,200. Y por el otro lado, si y se vuelve 0, pues x se va a volver 300. Miremos aquí, observen, si y se vuelve 0, así como está aquí, desaparece la y, ¿va ustedes? Entonces solo nos queda 2x es menor que 600. Por lo tanto, x es igual a 600 entre 2, que es 300, ¿va? Entonces el punto nos va a quedar 300,0, ¿verdad? 300,0 y entonces aquí los tienen ya sus dos puntos con sus cuatro coordenadas X y coordenadas Y. Cuéntenme si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta cuando imaginemos entonces que en lugar de ser menor o igual que el número de la derecha es mayor o igual que, entonces en lugar de dividir se procede a multiplicar, ¿no? No, lo ¿No? procede a ser igual. Igual, igual, igual. Ya vamos a ver Oh. ejemplos, un montón de ejemplos de esos vienen adelante, ¿verdad? Los próximas 2 o 3 semanas vamos a estar sumergidos en este tema. Y va a ver que podemos tener aquí desigualdades que digan mayor o igual, ¿verdad? Y entonces el tratamiento, así como cuando vimos el tema de desigualdades, ¿se recuerda? Cuando vimos el tema de desigualdades para resolver la desigualdad, igual, si algo está multiplicando a la izquierda, pasa al otro lado dividiendo. No importa si aquí es mayor, si es menor, el tratamiento es el mismo. Así es. Bien, chicos, vamos a ver. En la primera desigualdad que estábamos resolviendo al iniciar la clase de hoy, pues resolvimos esta desigualdad a ustedes y obtuvimos estos puntos. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Con estas coordenadas vamos a crear esta tabla de valores. Miren, patojos. Entonces, ponemos de encabezado las variables X y abajo pues vamos colocando las coordenadas de los puntos. En este caso, miren chicos, tenemos el primer punto 0 en X, 240 en Y. Y anotamos aquí 0 en X y 240 en Y. Siguiente punto,
era 240 con X y 0 en Y. Quiere decir que la X se me va a caminar hacia la derecha porque está positiva, ¿va? 240. Vamos a ver aquí. Aquí está, miren. 240 en X y 0 en Y. Ya que ubicaron los dos puntos, chicos, entonces agarran su regla y unen los dos puntos, ¿verdad? Pueden usar su lápiz o mejor si usan lapiceros de diferente color, ¿verdad? Digamos un rojito y un azul, por ejemplo, ¿verdad? Para ir haciendo varias líneas rectas en una misma gráfica, que es lo que vamos a hacer en un ratito. Cuéntenme si se entendió cómo hicimos esta gráfica. Anthony, ¿comprendió? Sí, sí, es muy relacionado a lo que vimos el sábado pasado, entonces no hay problema. Voy con eso. Excelente. Muy bien, Anthony, muy bien. Bien, chicos, vamos a ver la siguiente diapositiva, que es la otra desigualdad que resolvimos. El tratamiento es el mismo, ¿va ustedes? Obtenemos aquí los puntos. Por otro lado, obtenemos la tabla de valores aquí, ¿verdad? Donde ponemos las coordenadas de cada punto. Y por último, ya con la tabla de valores, pues nos vamos a hacer la gráfica, ¿va ustedes? Entonces, en la gráfica tenemos 160 en X, en este caso, para este punto, 0 en Y, y el otro punto es 0 en X, pero 320 en Y. Sacan su reglita y unen, ¿verdad? Unen los dos puntos. A ver, a veces, este, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una gráfica, chicos, yo les recomiendo que primero midan el papel, ¿va? Ustedes donde van a hacer la gráfica. Primero midan el papel a ver cuántas pulgadas o centímetros tiene. Y entonces luego ya se encargan de ver qué ancho va a tener su gráfica, porque acuérdense que dentro de la gráfica tienen que hacer anotaciones. Por ejemplo, tienen que anotar estos numeritos, ¿va? Por ejemplo, el 50, el 100, todos estos aquí. Y tienen que anotar para arriba también, ¿verdad? Los valores de las marcas sobre los ejes. Entonces, como tienen que hacer un montón de anotaciones, pues también, ¿verdad? O si están haciendo una gráfica, digamos, para la empresa en que ustedes trabajan, pues no se les olvide agregar el logo de la empresa, el logo de la empresa, algún mensaje, colores, imágenes, fotos. Observen que las gráficas es algo, es una información que ustedes quieren exhibir a los demás. Repito, la gráfica es una información que ustedes quieren exhibir. Entonces, como es algo que ustedes quieren mostrar, tiene que ser primero bien hecha a ustedes, a colores, linda, lo mejor que puedan hacer. Así tienen que ser sus gráficas. Más que todo cuando estén en su curso de estadística, eh, pues también ahí, ¿verdad? Tienen que hacer gráficas pues que valgan la pena a ustedes. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que era la solución de esta otra línea recta o desigualdad, donde ya obtuvimos las coordenadas, ¿verdad? Que las coordenadas eran 0,200 y 300,0. Obtuvimos aquí la tabla de valores, donde en los encabezados ponemos las variables X y sus coordenadas que vamos a utilizar. Y luego pues hacemos la gráfica, en este caso nos queda pues el primer punto, tenemos 0,200, hacemos el punto. El otro punto va a ser 300,0, lo ponemos por aquí. Y unimos los puntos con una regla y un lapicero, ¿verdad? De color. Observen que dependiendo del tamaño de su hoja de papel o si usan hojas milimetradas, por ejemplo, para los exámenes, muchos compañeros acostumbran traer hojas milimetradas para resolver este tipo de problemas, y lo cual es bastante bien porque le da otra calidad superior, ¿verdad? A las gráficas que ustedes hacen. Así que pueden observar, en este caso, vamos de 50 en 50 hasta llegar a 300. Y para arriba también vamos de 50 en 50 hasta llegar a 200. Esto depende, ¿verdad? Ustedes del tamaño que tengan disponible para hacer la gráfica. Como les decía, pueden usar centímetros, pueden usar pulgadas, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que ustedes estén haciendo.
Cuéntenme si hay alguna duda con esto, cómo sacamos las coordenadas de una línea recta, cómo creamos la tabla de valores con las coordenadas y cómo hacemos la gráfica. Cuéntenme si hay alguna duda, cópienlo por favor, si fuera posible. De momento no hay dudas, Lick. Ahorita lo vamos a copiar. Muy bien, dale pues. En breves momentos les voy a pedir favor que abran su cámara para tomar la foto. Recuerden que es una orden que nos vino de la central de la universidad. Bien, chicos, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Y esta diapositiva ya les toca a ustedes, ¿va? Hoy sí, les toca a ustedes hacer estos ejercicios. A ver, pues, el primer ejercicio, a ver, tenemos 15x más 25y menor o igual que 375. Así que, entonces, a ver, ¿qué dice el estimado amigo Keiler García? Keiler, resolvamos juntos esto, Keiler. Keiler, ¿está por ahí? Les aviso que estoy tomando nota de quienes no contestan cuando uno les habla, ¿va? Sí, licenciado. Ya contestó. Bueno, mire pues, Keiler. Si usted es un bandidazo, mire pues. Vamos a resolver esto juntos. Vamos a extraer las coordenadas de esta primera línea recta. ¿Cómo hacemos entonces, Keiler? Si quiere, voy a traer la calculadora para que la tengamos a la mano. Entonces, ¿cómo sacamos el primer juego de coordenadas, Keiler? A ver, Anthony, ¿se fijó usted cómo se hace? A ver, Anthony, Perdón, estaba hablando en silencio. está hablando. ¿Cómo se llama? Son 0,15 y 25,0. Si no estoy mal. Ok. A ver, Keiler, tome nota, Keiler. Primero simulamos que x vale 0. Entonces, y nos va a quedar 375 entre 25. Por lo tanto, la primera coordenada va a ser 0,15. Ahora sí, Keiler, vamos a ver si ahora ya puede. ¿Cómo hacemos para la segunda coordenada? Sería 25,0. Le va a quedar, si y vale 0, ¿va, Keiler? Entonces x le queda en valor de 375 entre 15, o sea que va a ser 25. Ah, no, pucha. Ah, es que apunté mal. Permítame, es 375 entre 15. Y nos queda 25,0. Muy bien. Entonces nos va a quedar así, ¿va ustedes?
0,15 y 25,0. Esas serían las coordenadas de esta línea recta. Recuérdense que en unos minutos ustedes van a aprender a crear estas líneas rectas. Y la gráfica les va a quedar así. Fíjense que pueden agarrar centímetros o pulgadas, ¿verdad? Dependiendo del ancho de su hoja de papel. Entonces, así es como les puede quedar. Vean que aquí me quedó bastante pequeño el eje Y, ¿verdad? Porque cada línea son 5, ¿ah? En cambio, aquí a la derecha, miren, pues es más amplio a ustedes en el eje X. Bien, avancemos con la siguiente. A ver, pues, ahora una compañera, ustedes. A ver, Belén Muralles, está por ahí, Belén Muralles. Silic, Excelente, Belencita. Mire, pues aquí ya está en pantalla la respuesta, pero ¿cómo fue que llegamos a esa respuesta aquí, Belencita? A ver. sería para, para el primero sería un Mm. millón 260.000 dividido 0,35. Perfecto. Muy bien. ¿Y la otra? Pues el complemento, ¿ah? Sí, sería 1.260.000 dividido 0,45. Cabal. Perfecto. Y la gráfica entonces les queda así. Observen que dependiendo, ¿verdad? El ancho de su hoja de papel, regularmente las hojas tamaño carta, incluso las tamaño oficio, tienen 8,5 pulgadas de ancho, ¿verdad? Pero pueden ustedes ir calculando, digamos, 8 pulgadas y ven cuánto hay que poner, digamos, hacia la derecha y ahí les va entonces haciendo su escala, van haciendo su escala. En este caso, fíjense que cada lineecita que va aquí, yo la dejé de 500,000 en 500,000. Entonces, sería 500,000, 1,000,000, 1,500,000, 2,000,000, 2,500,000, 3,000,000, ¿ah? Y para arriba también dejé cada pulgada que valga 1,000,000, pues aquí para arriba cada pulgada vale 1,000,000. Pero aquí para la derecha cada pulgada vale medio millón, o sea, la mitad. Bueno, vamos a ver entonces la última, en este caso, pues donde tenemos punto 3x más punto 2y mayor o igual que 300,000, que va la pregunta que tenía el amigo Anthony, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos de la misma manera. ¿Cómo nos va a quedar x? Bueno, x va a ser 0 a ustedes, entonces y va a ser 300,000 entre punto 2. 300,000 entre punto 2, si lo hacen en su calculadora, pues les debería de quedar 0,1,500,000. Y el otro punto, cuando y se hace 0, cuando y se hace 0, pues x nos va a quedar 300,000 entre punto 3, que es 1,000,000, ¿verdad ustedes? Entonces nos queda 1,000,000 en x y 0 en y. Y la gráfica pues nos queda así, ¿verdad ustedes? Cuéntenme si hay alguna duda. ¿No hay dudas, criaturas? ¿No? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora sí, vamos a ver. Esta es una lista de pasos que tenemos que hacer para resolver un ejercicio de programación lineal. Conforme ustedes vayan haciendo sus prácticas, ¿verdad? Con este tipo de ejercicios, se van a ir dando cuenta que, por ejemplo, el paso 1 y 2 se puede hacer en uno solo, ¿ah? El paso 3, les cuento, el paso 3 es el más difícil de todos, pero el paso 4, 5 y 6, por ejemplo, los pueden hacer en un solo paso, esos tres, ¿va? Luego el 7, 8 y 9, pues pueden hacerlo también juntos en un solo paso, pero eso cuando ustedes hayan agarrado ya cierta práctica, ¿va? Ustedes para poder resolver estos ejercicios. Así que, por favor, no sé si le quieren tomar una imagen o quieren copiar esto en su cuaderno de alguna manera, que tengan ahí la lista de pasos porque nos va a servir ahorita para resolver la siguiente diapositiva donde ya vamos a resolver nuestro primer ejercicio de un problemita de programación lineal que pues obviamente va a ser de lo más sencillo que encontré para ustedes porque no los quiero
asustar tampoco, se trata de ir aprendiendo poco a poco. Por favor, tomaron nota de estos pasos entonces. Bien, antes de empezar, son las 12:40. Es momento de tomar la primera foto. Recuérdense que son 2 fotos. Por favor, abran su cámara, ¿verdad? Ustedes abran todo su cámara y les voy a tomar una imagen a todos, ¿verdad? Bien, nos falta que abra la cámara Ángelo, Carla, Jocelyn y Daniel. Cintia, también nos hace falta que abra la cámara. Bien, chicos, voy a tomar entonces la primera imagen. Quédense quietecitos ahí. Un segundito, quietos. Freeze. Quédense frisados ahí un segundo. Vamos con la primera foto. Ahí está. Ahora voy con la segunda foto, permítanme. Vamos a ver aquí. Frisados, por favor. Listos. Eso. Con su sonrisa fresca pila. Muy bien, cierren la cámara, por favor. Bien, chicos, vamos a continuar entonces donde estábamos, que era el primer ejercicio de programación lineal. Miren que es el más fácil que hallé, ¿verdad? Por supuesto, estos pueden volverse muy, muy complicados, ¿verdad? Este es lo más fácil que encontré para que aprendan ustedes cómo es el arte de resolver estos ejercicios. Así que vamos a leer, dice que hay un granjero, ¿verdad? Que tiene un terreno de 240 acres para cultivar. Pues es un terreno bastante grande, ¿verdad? 240 acres es bastante grande. Él necesita decidir, por ejemplo, cuántos acres de maíz debe plantar y cuántos acres de frijol. Yo les puse maíz y frijol por hacerlo sencillo, ¿verdad? Pero pueden ser otras cosas más caras, ¿verdad? Otros cultivos más caros. Él obtiene una ganancia de $40 por acre de maíz y $30 por acre de frijol. Sin embargo, y a pesar de, el maíz necesita 2 horas de trabajo con tractor y 1 hora de trabajo con tractor para el frijol, por acre. Estas dos son por acre. Sin embargo, el granjero solo tiene dinero para pagar 320 horas de trabajo con tractor. Para maximizar su ganancia, ¿cuántos acres de maíz y de frijol debe cultivar? Supongamos que llega el granjero ahí con ustedes, ¿verdad? Como ustedes van a ser los gerentones ahí, los gerentes, ¿verdad? Matemáticos, ¿verdad? Que se las saben todas. Entonces va a llegar el granjero y les va a decir, mire, ¿qué me recomienda hacer? Entonces ustedes pues van a resolverlo pues con este algoritmo, digamos, que es de programación lineal. Fíjense que el primer paso, chicos, es crear las variables de decisión. Les voy a dar un tip aquí. Para crear las variables de decisión y de paso la función objetivo, se van a fijar ustedes en la pregunta del ejercicio. En este caso, déjenme encerrar en un cuadrito cuál es la pregunta del ejercicio y es esta, miren. Para maximizar la ganancia, ¿cuántos acres de maíz y frijol hay que cultivar? Entonces, vamos a asignar la X como la cantidad de acres de maíz y Y va a ser la cantidad de acres de frijol. ¿Se entendió el consejo? Que Sí. para crear las variables de decisión, vamos Sí, a sí, leer la entendimos. pregunta. Vamos a leer la pregunta y de ahí sacamos las variables. Miren, está sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces acordamos que la variable X va a representar los acres de maíz
Y la variable y va a representar los acres de frijol. Entonces ya tenemos hecho el primer paso, que era crear las variables de decisión, ¿verdad ustedes? Bien, ahora nos toca hacer la función objetivo. Fíjense que la función objetivo, antes que se me olvide, siempre le vamos a llamar z, z igual a alguna cosa. ¿Por qué z? Fíjense que casi en todos los libros que he visto yo de investigación de operaciones y de matemáticas, siempre a la variable, perdón, a la función objetivo, le ponemos z, de nombre, z. Si ustedes más adelante se interesan en sacar una maestría, por ejemplo, en investigación de operaciones, donde se ve todo este tipo de cosas, pues van a ver ahí también que en sus textos la variable, perdón, ya estoy con la variable, la función objetivo siempre le ponemos nombre z. Y es más, en matemática 2 vamos a aprender a resolver este tipo de problemas utilizando una matriz que se va a llamar la matriz simplex. Esa matriz simplex, ahí tenemos que colocar la variable z, ¿va? A nombre de una función objetivo para resolver este tipo de ejercicios. Pero eso cuando lleguemos a mate 2, antes no se me preocupen de eso. Bien, entonces vamos a continuar por aquí. Y aquí está entonces la función objetivo va a ser z igual a 40x más 30y. ¿Por qué eso? A ver, regresemos otra vez. Por aquí dice, miren, que él tendrá una ganancia de 40 por acre de maíz. Pero el acre de maíz lo llamamos X a ustedes. Entonces va a ser 40X. Y por acre de frijol va a ganar 30, miren, 30 por acre de frijol, o sea, 30Y, porque el frijol se llama Y. Entonces, nuestra función objetivo va a ser Z igual a 40X más 30Y. Cuéntenme si se entendió. Sí, Aquí Lick. nos quedó, mira. ¿Se entiende? Sí, ¿Verdad? sí. Regularmente vamos a tener costos o ganancias. En este caso, pues son ganancias. Entonces la Z va a ser, pues 40X más 30Y. Bien, ya que tenemos resueltos los primeros dos pasos, ¿verdad? O sea, el paso 1 que fue la creación de las variables. Ahora el paso 2 es la creación de la función objetivo. Ahora sí, chicos, vamos al paso 3, que como les dije, el paso 3 es el más difícil. Es el más complicado de entender porque tenemos que usar un poco la imaginación. En este problemita, pues el problema es muy sencillo. A ustedes espero que no hayamos de encontrar mayores problemas. Pero hay ejercicios que sí hay que quitarse el sombrero, ¿va? Son bien complicados para encontrar todo este tipo de cosas. Así que vamos a ver, vamos a volver a leer el ejercicio aquí y díganme ustedes, ¿qué limitantes tiene el muchacho, el granjero? ¿Qué problemas tiene el muchacho? Realmente tenemos para entenderlo, tenemos que meternos entre el ejercicio y ver para todos lados cuál es el problema. Aquí tenemos dos problemas, no sé si ya se dieron cuenta. El primer problema es que el muchacho solo tiene un terreno de 240 acres. O sea, no hay un acrecito de más por ahí, no hay, ¿va? Pero tampoco hay menos. Eso significa que tenemos en la solución que vamos a hacer, tenemos que hallar la utilidad para los 240 acres exactos, ni más ni menos, ¿verdad? Para obtener la mayor ganancia posible. ¿Cuál es la otra limitante que hay? A ver qué dicen ustedes si leyeron el problema, qué opinión tienen. ¿Cuál es el otro problema que tiene el granjero? Las horas para poder laborar los acres. Las horas de tractor. Fíjense, patojos, que en Guatemala una hora de tractor, barato, barato, anda fácil entre 4,000 a 8,000 quetzales la hora. ¿Va? La hora. Así que si hablamos de 320 horas,
perdónenme, pero estamos hablando de una montaña de pisto, ¿va? ¿Sí? Una montaña de dinero. Es un montón. Por eso, este problema hay que tratarlo con cuidado. Bueno, así como todos los ejercicios que hacemos en clase, ¿verdad? Los tratamos con sumo cuidado para dar una respuesta que sea correcta. Así que, bueno, entonces tenemos dos problemas, ¿verdad? Primero, que el cuate solo tiene 240 acres. Segundo, que solo tiene plata para 320 horas. Y el tercer problema que tenemos es que las soluciones que vamos a dar tienen que ser soluciones que sean lógicas y posibles. Vamos a regresar entonces a la diapositiva. Y tenemos entonces, veamos bien, la primera restricción que dijimos es el espacio o el área, ¿verdad? Del terreno. Y la vamos a manejar de esta manera. Ya sabemos que X son las cantidades de maíz y Y las cantidades de frijol. No sabemos cuánto es X. En un ratito sí ya lo vamos a saber. No sabemos cuánto es X ni cuánto es Y. Lo que sí sabemos es que al sembrar los dos tipos de cultivo a puro tubo, tienen que quedarnos en 240 acres. Sí o sí. Entonces, vamos a escribir esta restricción de esta manera. X más Y a puro tubo tiene que ser menor o igual que 240. Véanlo, cuéntenme si se entiende, si están de acuerdo. A ver, ¿qué dudas tienen? ¿Por qué nos quedó X más Y menor o igual que 240? Porque aún se desconocen cuántos acres se asignarán para maíz y cuántos para el frijol, por eso son incógnitas X más Y. Y Ajá, se entiende que tiene que ser igual o menor a 240 porque es la cantidad de terreno disponible. No puede ser más porque no tiene más. exactamente. Imagínense, a veces yo conocí, bueno, conocido a lo largo de mi vida, que es bastante larga la vida que llevo, he conocido muchos agricultores, ¿no? Y hay quienes rentan los terrenos, ¿va? Para ir a sembrar, para ustedes. Imagínense aquí, si el cuate está así, que rentó el terreno de 240 acres, ¿verdad? Que es gigantesco, imagínense todo Villanueva, ¿verdad? Por pintárselos fácil, ¿va? Desde allá de la cuesta de la Sonora hasta Matitlán, pónganle una cosa así, ese terreno, ¿va? Es enorme, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguna duda cómo creamos esta primera desigualdad o primera recta? Estamos bien, ¿verdad? Ahora miremos la segunda limitante, ustedes, que son las horas de tractor, ¿va? Porque el cuate, pues recordemos, ¿va? Que cada hora de tractor es carísima, ¿verdad? Y él solo juntó plata para 320 horas y esas 320 las tiene que repartir entre las horas de maíz y las horas de frijol. Ya nos dimos cuenta que el maíz necesita 2 horas, o sea que cuesta el doble, ¿va? Cuesta el doble un acre de maíz que un acre de frijol, ¿verdad? Cuesta el doble. Y además, recordemos que estos tractores vienen para todos. Por ejemplo, ustedes les conectan un aparato atrás, una rastra se llama, es una rastra, digamos, para que vaya volteando la tierra y haciendo surcos, ¿va? Y tienen que hacer todo eso, ¿va? Ustedes. Después le ponen otra rastra para que pase sembrando las semillitas, ¿va? Y les pase echando la tierrita y todo. Después otra rastra que aplique el herbicida, otra rastra para que aplique los fertilizantes, otra rastra porque si vienen unos insectos ahí malévolos que se quieren comer la cosa, hay que echarles veneno. En fin, miren que esto es un montón de costos y de gastos, ¿va? Ustedes, que los tractores que se usan, pues hay que hacerles mantenimiento, tienen que parar para hacerles mantenimiento. A veces fallan como cualquier máquina, fallan los tractores, causan retrasos. La logística de cortar los cultivos y mandarlos a la terminal, por decirles algo, ¿va? Todo eso es un montón de trabajo, ¿verdad? Bien, entonces aquí observamos que un acre de maíz necesita 2 horas de tractor, entonces lo anotamos como 2X, ¿va ustedes? 2X porque cada acre de maíz necesita 2 horas de tractor, entonces anotamos 2X. Más Y.
¿Por qué más Y? Porque el frijol, que es Y, necesita 1 hora de tractor. Pero no vamos a apuntar 1Y a usted, sino solo ponemos Y. Está implícito que va multiplicado por 1, ¿va? Entonces ponemos Y. Y eso, mis amiguitos, esa suma de las horas, tiene que ser menor o igual a 320. Porque el amiguito aquí solo tiene plata para pagar 320 horas de tractor, que como ya vimos es un montón de dinero. Por último, chicos, vamos a platicar de las restricciones que se llaman restricciones lógicas. Las restricciones lógicas, por ejemplo, digamos que Anthony está haciendo el examen final, ¿verdad? Y le queda una respuesta de menos 100 y menos 140. Si usted me pone menos 100 acres de maíz y menos 140 acres de frijol, va con 0, mi amigo, ¿ah? Porque sus respuestas tienen que ser lógicas y posibles. Es como cuando ustedes van a la tienda, ¿no? Y piden ahí, por decir algo, una docena de huevos, ¿verdad? El tendero no les dice vale menos 50, ¿va? No, les da un valor positivo. Entonces, las respuestas que ustedes encuentren, mis amiguitos, tienen que ser valores positivos, mayores o por lo menos iguales a 0, ¿va? Mayores o iguales a 0. Pero también tienen que tener la lógica que no se pueden pasar. Por ejemplo, aquí el terreno mide 240 acres de área. Entonces ustedes no pueden dar una solución. Sembremos 500 de maíz y 600 de frijol. No pueden dar una solución que sea ilógica a ustedes. Por eso estas restricciones se llaman restricciones lógicas y las vamos a usar cuando aprendamos a resolver estos ejercicios usando Excel, ¿verdad? Con el solver de Excel, que es la inteligencia artificial de Excel, ¿verdad? Para resolver un montón de cosas, ¿verdad? Que hace eso. Y lo vamos a aprender a resolver. Recuérdense que mi objetivo no es solo aprender, que ustedes aprendan estas cosas así a la brava, ¿no? Sino que utilicen la tecnología, ¿verdad? Que tienen a la mano. Bien, ¿alguna duda entonces cómo creamos estas 3 restricciones? No, Todo lógico, todo lógico. Muy bien, excelente. Vamos a avanzar entonces al siguiente paso, el paso 4. Y en el paso 4, amiguitos, pues ya tenemos nuestras líneas rectas que están aquí. Vamos a extraer las coordenadas, ¿va ustedes? Vamos a extraer las coordenadas. Ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Porque fue lo primero que hicimos al inicio de la clase. A ver, si tapamos la X, o sea, si X se vuelve 0, Y se vuelve 240. Entonces, chicos, tenemos esto visto aquí. Si Y se vuelve 0, X se vuelve 240. Entonces, listo aquí. Veamos la siguiente. La siguiente línea recta. Si X es 0, Y es 320. Ok. Ahora sí, Y se hace 0, X se vuelve 320 entre 2, que me da 160 en X. Entonces tenemos 160 en X y 0 en Y. Ya que tenemos entonces todos estos puntos con sus coordenadas, es el momento de hacer la gráfica. A ver, pues, para hacer la gráfica, entonces vemos en el eje X, ¿cuál es el número más grande? Pues aquí tenemos 0 y 0, aquí tenemos 240 y 160, entonces el más grande es el de 240. Entonces anotamos aquí, vea que hasta por aquí va a llegar nuestra gráfica. En el eje Y, el más grande que tenemos es 200, 0, es 320, ¿verdad? Entonces por aquí, llegamos aquí a 320 más o menos. Medimos el ancho
y el largo que tiene la hoja de papel donde estamos dibujando y ahí decidimos si vamos a usar centímetros, pulgadas o cada rayita va a valer 100, ¿verdad? O como ustedes quieran. En este caso, fíjense que yo puse en el eje horizontal que cada rayita pues va a valer 40. Entonces tengo 40, 80, 120, etcétera, ¿verdad? Y para arriba también 40, 80, 120, así hasta llegar a 360. Porque así pues en su momento cuando hice yo la gráfica, así me quedaba bien. Ahora, dibujamos entonces la primera línea. La primera línea entonces va a ir del punto 0, 240. Hacemos aquí 0, 240 hasta aquí. Y el siguiente punto es 240,0, o sea que va 240 a la derecha hasta aquí. Y lo marcamos, ¿va, chicos? Ahora, con una reglita y un lapicero de algún color, entonces le echamos la unión entre este punto y este. Y queda ahí nuestra línea recta. Hagamos la segunda línea recta. Entonces voy a tener, el primer punto es 0,320, o sea, 320 para arriba. 0 en X, 320 para arriba aquí. Aquí está. El siguiente punto es 160 en X y 0 en Y. Entonces tenemos 160 en X aquí y 0 en Y. Luego con la regla unimos este punto con este y listo. Tenemos entonces ahí las dos líneas rectas. Inmediatamente notamos, ¿va? Inmediatamente notamos que hay un punto de intersección, ¿verdad? Déjenme ver. Aquí, ¿ve? Aquí tenemos un punto de intersección. Déjenme ponérselos aquí. Punto de intersección, ¿va ustedes? Ahí está. Aquí, en esta línea, en este punto con la línea roja. Bien, chicos, ahora vean una cosa interesante que tenemos aquí en matemáticas. Miren, pues, una línea recta representa el área del terreno, que puede ser cualquier cosa, ¿va? Pero aquí salió que era 240 acres. Y la otra línea representa los costos por hora de tractor. Vean lo maravilloso que es aquí la matemática. Como dos cosas que nada que ver, nada que ver. Aquí las tenemos relacionadas. Miren. Y es más, hasta hay un punto de intersección entre las dos situaciones, entre el tamaño del terreno y el costo de horas de tractor. Miren qué interesante. Nada que ver, pero ahí está, ¿va? Ahí está. Entonces, chicos, vamos ahora a definir nuestra área de factibilidad, pero antes de definirla, tenemos que encontrar las coordenadas del punto de intersección. Este puntito aquí, miren, donde se cruza la línea que es naranjita con la línea azulita. Ahí, ese punto tenemos que hallarlo. ¿Cómo? Vamos a traer la calculadora, patojos. Vamos a traer la calculadora. Voy a borrar estas flechitas, ok. Y ya se dieron cuenta que tenemos dos ecuaciones, ¿va? La x más y igual a 240 y la 2x más y igual a 320. Entonces, patojos, es momento de resolver este sistema de ecuaciones que acabamos de crear. Nos vamos entonces a menú, módulo de ecuación, ecuaciones simultáneas de dos variables. Ahí está. Y procedemos a insertar la primera ecuación, que sería 1, 1, 240. Ustedes 1, 1 y 240. Vamos a ver 1, 1 y 240.
Procedemos a insertar la segunda ecuación, que sería 2, 1, 320. Anotamos 2, 1, 320. Y la anotamos ahí. A ver, permítame, solo estoy viendo algo aquí del chat. Permítame. Ahí estamos. Bien, chicos. Vamos a encontrar la primera solución para X, ¿va? Para X la solución es 80. Miren, 80. O sea que cuando X vale 80, vamos a hallar al punto de intersección. Miremos si es cierto. A ver. Del punto de intersección hacia el eje X, tenemos 80 exactamente. Ahora veamos la solución para Y. En la calculadora hacemos clic otra vez y nos dice que para Y la coordenada es 160. Miren. A ver. Del punto de intersección para el eje Y es correcto. Y vale 160. Correctísimo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Muy bien. Muy bien. ¿Copiaron esto o lo vieron por lo menos? Sí, Lick. Muy bien, chicos. Voy a borrar las flechitas. Listo, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Fíjense cómo nos quedó aquí la gráfica, el punto de intersección, que ya lo resolvimos. Y ahora pues avanzamos a la siguiente diapositiva. Aquí ahora estamos trabajando sobre nuestra gráfica, ¿verdad ustedes? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a agrandar un poquito aquí para explicar. Observamos que la línea azul, que es la que tiene que ver con los acres del tamaño del terreno, ¿verdad? Ahí. Aquí después ya está dibujada, ustedes, y también tenemos dibujada la línea naranja. Encontramos los valores del punto de intersección y ahora vamos a crear los vértices y el área de factibilidad. Primero creamos el área de factibilidad. Vamos a ver. Fíjense que el área de factibilidad, esta línea azul que está aquí, dice que es X más Y menor o igual que 240. O sea, si ustedes se fijan en el signo de la desigualdad, dice que es lo que está a su izquierda. A su izquierda, los valores X y Y que no pasen de 240 y que están a su izquierda. Entonces, esa a la izquierda de la línea celeste, ¿verdad ustedes? Va a ser el área de factibilidad, la izquierda de la línea celeste. Pero todo va bien hasta que llegamos al punto de intersección, porque aquí, a partir del punto de intersección, es la línea naranja, como quien dice, la que toma el control. Ya la línea celeste quedó a la derecha, ¿verdad? De la línea naranja, ¿se dan cuenta? Quedó a su derecha. Entonces, la que vale ahora es la línea naranja, porque también tiene el signo hacia la izquierda, apuntando hacia su izquierda. Miren, hacia la izquierda. Entonces, el área de factibilidad, patojos, va a ser desde aquí, ¿verdad? Donde esta esquinita de este vértice que tiene coordenadas 0, 240 desde aquí. Y todo esto, miren, todo esto es área de factibilidad hasta aquí, hasta el punto de intersección. A partir y hacia abajo del punto de intersección, el área de factibilidad viene siendo esta, miren. No se pasa
no se cruza a la derecha de la línea naranja, solo a su izquierda. Entonces, por favor, más tarde, si pueden, échenle su colorcito con un crayón aquí, miren, y esta va a ser su área de factibilidad. Ahora bien, el área de factibilidad pues está rodeada de varios vértices, empezando con el vértice 1 que tiene este punto con coordenadas 0, 240. Luego está el vértice 2, que dicho sea de paso es el punto de intersección. Entonces, aquí miren, este es el vértice 2. Y el vértice 3, que es este de aquí, con coordenadas 160,0. Este sería nuestro vértice 3. Para crear la tabla de valores que vimos al inicio de la clase. Cuéntenme si se ha entendido hasta aquí todo. Sí, Lick, se ha entendido. Excelente, nítido. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ya vimos aquí cómo era el área de factibilidad y los vértices. Bien, en la siguiente diapositiva, pues resolvemos el sistema de ecuaciones que ya lo hicimos en una diapositiva anterior, ¿verdad? Encontramos que x vale 80 y y 160. Ese es el punto de intersección. Y fíjense ustedes que regresando a la gráfica un segundo, les quería explicar una cosa. Miren pues, ustedes al contemplar la gráfica se dan cuenta que el vértice 1 solo va a resolver la situación para la línea azul, no para la línea naranja. Entonces, este punto no va a servir, repito, este punto no va a servir. Veamos ahora el vértice 3. El vértice 3 solo resuelve el problema para la línea naranja, ¿verdad? Que es la de las horas de tractor. Ahí sí lo resuelve. Pero ¿y la línea azul? No, esa no la resolvió. Entonces este punto tampoco va a servir. Y veamos ahora el punto de intersección, verá ustedes. Miren, este punto de intersección, este sí vale la pena porque le resuelve el problema tanto a las horas de tractor, que es la línea naranja, como a el tamaño del terreno, que son los 240 acres. Este sí, miren, este sí resolvió las dos situaciones. Entonces, para ir terminando de resolver el ejercicio, vamos a tener lo siguiente. Por un lado tenemos nuestra gráfica, ¿verdad? Que ya la hemos visto extensamente. Por otro lado tenemos ahora la tabla de valores que tenemos que construir, que era la que una compañerita tenía duda, ¿verdad? Al principio de la clase. Entonces, veamos. En la primera columna colocamos el vértice y el número de vértice. Aquí, patojos, pueden haber un montón de vértices. Lo que pasa que como este es un problema sumamente sencillo para que ustedes empiecen a aprender esto, solo hay 3 vértices, ¿verdad ustedes? Pero pueden haber 10 vértices fácilmente. Ahora bien, en la siguiente columna, donde tenemos las coordenadas X y las coordenadas Y también en la columna siguiente, aquí vamos a copiar las coordenadas de cada vértice. A ver, miremos. El vértice 1 tiene coordenadas 0, 240. Entonces anotamos aquí 0 y 240. Ahora se los voy a poner con una su cajita aquí, miren. Aquí anotamos 0, 240. El vértice 2, que de paso es el punto de intersección, que tiene coordenadas 80, 160. Entonces lo colocamos aquí. 80, 160. Fue lo que nos tiró la calculadora, ¿verdad? Y el vértice 3, que tiene coordenadas 160,0. Entonces aquí tenemos el vértice 3, tiene coordenadas 160,0. Cuéntenme si hay alguna duda hasta aquí.
¿No hay dudas, chicos? No, Lick. En este caso, solamente serían 3 datos los que se toman, ¿verdad, licenciado? Sí, Para la pues coordenada X, pues sería 0, 80, 160. Se agarra como que los extremos y el centro. usted dice en el punto de intersección. Sí, bueno, para los datos que tiene acá, en la coordenada X y la coordenada Y. Ah, sí. Solo Ajá. copiamos las coordenadas X de cada punto, ¿va? 0 aquí, Los 80 dos extremos en aquí este caso, ajá. y 160 aquí, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Aquí estamos. Ajá. Y las Y, pues similar, ¿va? Todas las Y de los cada punto. Bueno, ahora pasa una cosa interesante, patojos. Voy a traer la calculadora para que ustedes vean cómo se hace, para que lo puedan ustedes hacer también para su tarea, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es borrar ese montón de cuadritos, permítanme. Ya. Ahora vamos a borrar aquí y vamos al menú de cálculo. Ahí está. Bueno, patojos, vamos a ver. El primer vértice, y recuerden, aquí tenemos que recordar el paso 2. ¿Se acuerdan del paso 2 cuando hicimos la función objetivo? Bueno, el paso 2 la traemos para acá, miren, el paso 2 y anotamos aquí nuestra función objetivo. Aquí, ¿ve? Que era 40x más 30y. Bueno, en el primer juego de coordenadas, lo voy a marcar otra vez. Tenemos que x vale 200, perdón, x vale 0 y y vale 240. Entonces en la calculadora anotamos la fórmula de la función objetivo, que es 40x de entrada, 40, permítanme ustedes, 40 por x, pero x vale 0 en el primer vértice, más 30 por y y vale 240 en el primer vértice. Entonces esto nos da de resultado 7200. Y anotamos, ¿verdad ustedes? 7200 lo anotamos en la casilla correspondiente. Aquí. ¿Listo? Bueno, vamos a la segunda línea. En la segunda línea, otra vez programamos la función objetivo, que es 40 por x, pero x vale 80 a usted. Entonces pongo 40 por 80 más 30y, que sería 30 por 160. 30 por 160, fíjense que es 40 por 80 más 30 por 160, y eso nos da 8000 de ganancia. Y lo voy a apuntar aquí, miren, 8000 de ganancia. Muy bien. Ahora vamos a la última fila, o sea, el tercer vértice, ¿va ustedes? Y de la misma manera programamos la función que sería 40 por 160, 40 por 160 más 30 por y, pero y vale 0, entonces sería 30 por 0. 30 por 0, y eso nos da 6400, 6400. Y anotamos aquí todos estos datos, ¿va ustedes? Bien, entonces guardamos la calculadora porque ahorita ya nos toca solo pensar qué respuesta vamos a dar. Como esta es una función de ganancia, entonces nos interesa, ¿va ustedes? Obtener la mayor ganancia. Y en este caso, pues estaría dada con este numerito de aquí, miren, el 8000, ¿va ustedes? Aquí obtenemos la mayor ganancia. Pero para lograr eso, necesitamos producir 80 acres con maíz y 160 acres con frijol. Se recuerdan que cada acre de maíz cuesta el doble, ¿verdad? Que el de frijol con los tractores. Entonces vean qué interesante es esto, porque primero relaciona el tamaño del terreno con el costo de tractor. Nada que ver, ¿verdad? Pero miren lo que hace la matemática. Las relaciona. Por otro lado, también el modelo mira, ¿va? Que cuesta el doble el maíz que el frijol.
Por lo tanto, miren lo interesante, va a gastar la mitad de las horas del frijol en el maíz. ¿Se dieron cuenta? 80 es la mitad de horas, ¿verdad? Digamos que lo que va a gastar en 160 acres, ¿va ustedes? O sea, es interesante porque estamos dando una solución bastante completa y que toma detalles, ¿va? Que a simple vista no se ven y los está tomando en cuenta. Entonces, patojos, la respuesta que tenemos que dar aquí tiene que tener tres partes, ¿va ustedes? La respuesta, chicos, tiene que tener tres números, tres cantidades. La respuesta entonces es, primero, ¿cuántos acres de maíz hay que producir? ¿Qué dicen ustedes? Serían 80 de maíz y 160 de frijol. Correcto, 80 de maíz y 160 de frijol. Y eso nos va a dar una ganancia de 8,000, ¿verdad? 8,000 en el cultivo. Entonces, patojos, fíjense que ustedes que van a ocupar puestos gerenciales, que van a tener personal a su cargo, desde este curso de matemáticas, ¿verdad? Este sencillo y humilde curso de matemáticas, tienen que aprender a dar instrucciones. Porque ustedes no van a ir con el granjero, ¿va? Si ustedes son los jefes del granjero, no le van a ir a decir, mira vos, tenés que hacer 80X y 160Y y ahí nos vemos, ¿va? No puede ser así, ¿va? Ustedes, con la gente operativa, mejor si ustedes se bajan del carro y agarran un metro y se van con ellos a medir, para que quede absolutamente claro qué es lo que ustedes pretenden y quieren hacer. Entonces ahí se van con el muchacho y le dicen, por ejemplo, mira, de aquí para acá son 80 acres de maíz, los sembras con maíz, y de aquí para allá, esos 160 acres que hay, los sembras con frijol. Y te tiene que rendir 8,000 de ganancias por el cultivo. Así que así de claros tienen que ser ustedes para dar sus instrucciones, ¿verdad? No se vale que X son 80 vos y ahí mira cómo salís. No, no. Tienen que ser bien claros, ¿verdad? Para dar sus instrucciones. Así que, bueno, eso sería pues la solución, ¿verdad? Óptima para esta situación que tenemos acá. No sé si quieren hacer algún comentario de este problema, de alguna dificultad que tengan. ¿Cómo les pareció? ¿Creen ustedes que lo van a poder hacer con problemas más difíciles? ¿Qué piensan ustedes? La verdad es que lo bonito de esto es de que de cierta manera se va a relacionar con la vida real, ¿verdad? Entonces, pues al final, como usted menciona, es de encontrarle lógica, ¿no? O sea, un número negativo en cosas que tienen que ser Ajá, positivas, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito, al menos de mi parte digo, bueno, tiene una lógica detrás de todo ello, más allá de simplemente números y letras en cuestiones matemáticas. ajá, excelente, qué bueno. Y va a ver, vamos a ir pues resolviendo problemas más complicaditos, ¿verdad? La semana entrante, hasta que pues el tema pues quede bien comprendido y pues quede agotado, ¿verdad? Para que estén listos. Esto ya sería material para su examen final, que el examen final pues ya viene también. ¿Verdad? Ni hemos salido del segundo parcial y yo ya estoy viendo venir el final, ¿va? Ya viene, ¿va? Ya es inevitable, ¿va? Ustedes. Y pues los que estudiaron, estudiaron y los que no, pues lamentablemente por ahí se van a tener que quedar, ¿va? Ustedes, no, ¿qué más no puedo hacer yo? Tienen que tener ustedes la chispa en su corazón para estudiar, ¿verdad? Bien, entonces no hay mayor dificultad, no hay otra duda que tengan para resolverla, si no, pues, seguimos a la siguiente diapositiva. Adelante, Lick, adelante. Muy bien. Bien, chicos, vamos a ver. Vamos a resolver este otro ejercicio. A ver, leámoslo. Dice,
Aquí tenemos que minimizar costos. Minimizar costos. En el anterior era maximizar ganancias. Aquí tenemos que minimizar costos. Entonces veamos, dice que imaginemos que usted es el propietario de una hamburguesería, ¿va? Y requiere una combinación de carne molida de res y carne molida de cerdo. Para empezar, necesita una libra de esa combinación para ver cómo le quedan pues las proporciones, ¿verdad? Una libra de esa carne, que es la ya mezclada, ¿verdad? La carnita de res con la carnita de cerdo ya hecha una bolita, ya mezclada las dos, ¿verdad? Para echarla al sartén. Nos da ciertas características, por ejemplo, que la carne de res tiene 80% de proteínas y 20% de grasa y cuesta 80 centavos de dólar la libra. Por otro lado, la carne de cerdito tiene 68% de proteína y 32% de grasa y cuesta 60 centavos. Es más barata, ¿verdad? La carne de cerdito es mucho más barata que la de res. Pregunta, ¿qué cantidad de cada tipo de carne debe emplear para una libra de carne de hamburguesa si desea minimizar el costo y además mantener la grasa no mayor de 25%? Y ahí están todos los pasitos, ¿verdad? Los 9 pasos que ya estudiamos. Así que, ¿qué dicen? ¿Lo resolvemos juntos? Todavía hay un poco de tiempo. Sí, licenciado, por favor. Muy bien, Kevin. Excelente. Bueno, vamos pues. ¿Saben qué? Voy a recortar esto, ¿verdad? Lo voy a recortar y me lo voy a llevar a mi pizarra a mi pizarra, le voy a mi pizarra de Excel, ¿verdad? Vamos a ver la pizarra de Excel. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Bueno, ustedes mandan. ¿Cuál es el primer paso? Definir las variables. Correcto. El primer paso, entonces, las variables de decisión. ¿Dónde podemos hallar qué variables vamos a usar? En la pregunta final, que es. En la pregunta final. Vale, veamos la pregunta final. Dice, ¿qué cantidad de cada tipo de carne? Ahí está, mira. ¿Qué cantidad de cada tipo de carne? Entonces, X va a ser la cantidad de la carne de res, por ejemplo, y Y va a ser la cantidad de la carne de cerdo. Entonces, ahí está. Miren qué fácil quedó. X es igual a la cantidad de carne de res. Y la variable Y va a ser la cantidad o de la cantidad de la carne de cerdito. Vamos a ponerle cerdito así con cariño. Ahí está. Muy bien. Segundo paso, patojos. Encontrar la función objetivo. Hallamos la función objetivo. Ya creamos las variables, entonces la función objetivo Z pues va a ser más fácil de resolver. Vamos a ver. La función objetivo Z. A ver, esta es una situación que tenemos que minimizar el costo. Entonces busquemos los costos, patojos. A ver, ¿qué es el costo de la carne de res? La libra, ¿cuánto valdrá? 0.80 céntimos y la de cerdo 0.60. 0.80x entonces, Ujú. más el cerdito vale 0.60y. Ahí está, miren. Ahí tenemos entonces nuestra función objetivo Z. Muy bien. Ahora el paso 3. Es el más difícil, ¿verdad? El paso 3 es el más complicado. Por amor de Dios, a veces sí dan ganas
de comerse las uñas, ¿verdad? Cuando no le hay a uno pies ni cabeza a veces a estos problemas. A ver, pues, el paso 3 es que nos tenemos que sumergir en el problema y ver, pues, qué es lo que está pasando a ustedes. A ver, en este paso, ¿qué limitantes tenemos? ¿Qué limitaciones hay, por Dios santo? A ver, La ¿qué dicen número ustedes? uno podría ser la cantidad de proteínas que se busca obtener en la combinación de ambos. Oh, no, perdón. Proteínas. La grasa, creo que es la cantidad de grasa. La grasa. Tiene que ser la grasa porque de proteínas no nos habla de ningún límite, ¿verdad? No, ajá. En la grasa sí. Bueno, entonces vamos a poner la grasa, ¿va ustedes? La grasa, 2 puntos. Ok. ¿Cuánto de grasa tiene la carne de res? 20, entonces sería 0.20x. Puede ser 0.20x. Aunque acuérdese que este es un problema lineal, es un sistema lineal. ¿Se acuerda que en los sistemas lineales podemos multiplicar toda la ecuación por 100? ¿Se acuerda? Y da lo mismo, ¿se acuerda? Cuando creamos ecuaciones equivalentes hace una semana, 2 semanas. Entonces, puede poner 0.20x de grasa o puede poner 20, ¿va? Pongamos 20 para que ustedes vean que da lo mismo. Ponemos 20x. 20x es lo que tiene la grasa, perdón, lo que tiene de grasa la carne de res. Más, ahora miremos la grasa de la carne de marranito. ¿Cuánto tiene la carne de marranito de grasa? 32. Tiene 32y. Ujú. Bueno, ahora patojos, la grasa tiene que quedar controlada. Tiene que ser menor o igual, ¿qué? 25. 25. 25. Ahí está su primera restricción, ¿va? Claro, a esto hay que sacarle coordenadas, y hacer gráficas y etc, etc, ¿va? Pero ahí está, esto es lo que vale. Miren, aquí dimos el primer gran paso. Miren, creamos la restricción o la línea recta de la grasa, ¿verdad? Fíjense que la carne de res tiene 20%, o sea que no llega a 25. Pero la carne de cerdo tiene 32, o sea que se pasa de 25. Entonces, por eso es necesario hacer esa mezcla, ¿va ustedes? Esa mezcla de los dos tipos de carne para que nos quede al 25% parejo y le guste al público, a la clientela. Y por otro lado, en el proceso, ¿verdad? Acuérdense que esto es una solución bastante completa. Vamos a resolver cuánto hay que echarle de grasa y de res para que no nos pasemos del 25% y que además nos minimice el costo. Miren qué interesante lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a ver. Entonces, la siguiente restricción que tenemos es en este caso el tamaño a ustedes, porque dice que quiere, para empezar, quiere hacer 1 libra de esa combinación de carnes. 1 libra. Entonces, ¿qué vamos a poner por aquí? Vamos a poner por el peso o por la combinación. Por el peso, pongamos. Por el peso. Muy bien. Fíjense el razonamiento que vamos a hacer aquí. En este momento, para hacer 1 libra, pues una chibolita de a libra, ¿va? Donde vaya metida la carne de res y carne de cerdo. En realidad, no nos importa cuánto va a llevar de cerdo ni cuánto va a llevar de res, ¿va? No nos importa. Lo que sí nos importa es que no se pase de 1 libra, porque es 1 libra la que necesitamos por el momento. Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Esta restricción nos va a quedar. No nos importa cuánto X lleve, más no nos importa cuántas Y va a llevar. Lo que sí nos va a importar es que debe pesar 1 libra, ¿va ustedes? ¿Qué otra restricción necesitamos aquí? Pues no sé si aplicaría la de que el número tiene que ser mayor a 0, ¿no? Lógicas. Muy bien. La restricción lógica que implica que las respuestas que ustedes vayan a dar
tanto la X como la Y. A puro tubo, mis amiguitos, tienen que ser positivas o por lo menos, ¿verdad? Mayores que cero o iguales a cero. Así que ahí tenemos nuestras tres restricciones, ¿verdad, patojos? Ahora es el momento de, ¿qué es lo que sigue? Descoordenadas, extraer coordenadas. Vamos a extraer coordenadas, vamos a hacer las líneas rectas, vamos a ver si hay un punto de intersección que debería de haber, ¿verdad? Porque ya vemos que a veces hay cosas que nada que ver, pero ahí están, ¿va? Bien, entonces, miren, pues voy a hacer lo siguiente. En esta recta que tengo aquí, esta de la grasa a ustedes, le voy a echar un su colorcito, no sé, digamos, celestón, ¿va? Ustedes, celestón. Y a la otra, la del peso, le vamos a echar un su color naranja, por ejemplo. Algo así, algo amarillito. Por aquí voy a colocar los encabezados, ¿va? En este caso, ahí voy a poner la coordenada X, la coordenada Y, ¿va ustedes? Y vamos a crear aquí unas rejillas para que indiquen que ahí está una tablita de valores que vamos a ir haciendo. Muy bien, chicos. A ver, échenme la mano aquí, pues. Vamos a extraer las coordenadas de la línea recta de la grasa. Bueno, si X es cero, bueno, pues es cero. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Va? Es cero. X es cero. Pero ¿cuánto es Y? Si X es cero, ¿cuánto es Y? ¿Qué dicen? 0.78. Correcto. Que eso viene de hacer 25, este 25 de aquí, entre el 32 que está acompañando a la letra Y. Y ahí tenemos 0.78. Muy bien. Ahora la siguiente coordenada. Si Y es cero, bueno, pues si Y es cero, ¿qué vamos a hacer? Pero X, ¿cuánto va a valer? Bueno, X va a valer el 25 que tengo aquí entre el 20 que acompaña a la X. Y eso me da 1.25 para todos. Muy bien. Ahora vamos a ver la línea del peso, ¿verdad? Que es la X más Y menor o igual a 1. Ok. Si X es cero, pues llévale 1, ¿va? No hay mucho que pensar ahí. Y si Y se vuelve cero, pues X se vuelve 1. Y listo. Muy bien. Ahora necesitamos construir, ¿verdad? Ustedes nuestra, pues sí, nuestra gráfica, ¿verdad? Observen, miren pues, que en el eje X va a ir entre cero y 1 la cosa, ¿verdad? Y en el eje Y, pues va a ir entre cero y 1.25 más o menos. No, ahí estamos entre 1 también, ¿va? Entonces, repito, en el eje X vamos a estar entre cero y 1.5, por decir algo, ¿verdad? Y en el eje Y, pues sí, va a estar entre cero y 1. Para que ustedes midan ahí en su cuaderno y pues dejen el suficiente espacio, digamos, un centímetro que valga, perdón, un centímetro de su regla que valga medio punto de gráfica, por decir algo, ¿verdad? Yo en mi caso, pues fíjense que tengo un poco complicada aquí la cosa. Vamos a ver. Yo en mi caso tengo que irme a insertar, para hacerlo aquí en Excel, ¿va ustedes? Tengo que irme a insertar gráfico. En gráfico, pues como son líneas rectas, ¿va ustedes? Voy a optar por esta opción. Claro, miren, me sacó aquí algo horrible, ¿verdad? No está bien. Lo voy a borrar. Y entonces tengo que optar por otra situación. Me voy a meter siempre a insertar. Aquí gráfico, siempre esta línea. Pero voy a dejar mi área de trabajo aquí en blanco, miren, en blanco. Y ahora sí le voy a decir lo siguiente. A ver, le doy clic derecho sobre el área en blanco, clic derecho. Y me voy a donde dice seleccionar datos. Seleccionar datos. Muy bien.
Y le voy a agregar la primera línea, que es la que está en celeste, ¿verdad? Ustedes, la que está en celeste. Entonces le voy a decir agregar. Muy bien. ¿Cómo se va a llamar esta línea? Bueno, esta línea se va a llamar la grasa. ¿A ustedes aquí? Le hago clic aquí. Muy bien. ¿Qué valores en X va a tener la grasa? Pues en X va a tener el 0 y el 1.25, ¿verdad? Entonces le marco aquí, miren, sombrero 0 y 1.25 en X en el color celeste. Ahora, en Y, que voy a tener salto para esta casilla y en Y voy a marcar el 0.781 y el 0 a ustedes, lo marco aquí, miren. Y listo, le doy a aceptar. Ahora voy a agregar la segunda línea. La segunda línea, chicos, me va a quedar el del peso, ¿ah? Entonces voy a agregar. Miren, ya me tiró aquí la línea azul, ¿no? Voy a agregar, ¿cómo se llama esta? La del peso. Entonces aquí donde dice el nombre, le pongo aquí donde dice peso, le hago clic aquí. Ok. ¿Qué variables X tiene esta línea del peso? Pues tiene 0 y 1, ¿a ustedes? 0 y 1 las marco, las sombreo, salto a la otra casilla, quito eso que está ahí. Y en Y, ¿qué va a tener en Y? Va a tener el 1 y el 0. Entonces marco 1 y 0. Y listo. Le doy a aceptar y aceptar. ¿Y qué tenemos? A ver, a ustedes entonces les tiene que quedar algo como esto, miren. Algo como esto. Por supuesto, aquí podemos mejorar esto, ¿va? Podemos agrandar el texto, podemos ponerle colores, podemos hacer miles de cosas, meterle foto, meterle el logo de alguna empresa. Podemos, quitarle, por ejemplo, estas líneas, ¿verdad? Y inmediatamente, pues observamos que hay un punto de intersección, ¿a ustedes? Hay un punto de intersección. Vamos a agregarle otra cosita aquí. Aquí miren donde está esta cruz. Le podemos poner, por ejemplo, la leyenda, ¿verdad? Que nos marca aquí qué significa cada color de cada línea. Los ejes, pues ya está. ¿Qué más? Podemos ponerle título eje. Bueno, en el título de eje, pues ahí podemos irle poniendo. Miren, en fin, hay miles de cosas que podemos hacer, ¿va ustedes? Lo importante ahorita, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿va? Estoy viendo que ya se nos acaba el tiempo. Entonces es que hay un punto de intersección. Tenemos que hallar todos estos puntos y crear o continuar creando aquí la tabla de valores, ¿va? Entonces, patojos, ¿cómo nos queda nuestra área de factibilidad? Nuestra área de factibilidad, pues nos va a quedar aquí, va ustedes, todo esto que está aquí, ¿verdad? Y nuestro punto de intersección. A ver, pues chicos, vamos a encontrar las coordenadas del punto de intersección. A ustedes, vamos a poner aquí, punto de intersección. Crear sistema de ecuaciones, ¿no? Crear sistema de ecuaciones. Muy bien, para crear el sistema de ecuaciones, pues vamos a traer, pues, las ecuaciones que ya tenemos, que en este caso son estas. Voy a copiar esta, ¿verdad? Hasta aquí, le doy control C. Luego me vengo a esta aquí, copio aquí también, va hasta aquí, control C, ¿de acuerdo? Ahora me vengo para acá a crear el sistema. Miren lo que voy a hacer aquí. El sistema de ecuaciones me va a quedar entonces, copio la primera ecuación que está aquí. Ahora copio la segunda ecuación que está aquí. Ahí está, miren. En lugar de menor o igual, fíjense bien lo que voy a hacer. En lugar de menor o igual, le voy a quitar el signo de desigualdad y le voy a dejar solamente el signo de ecuación. Entonces aquí tenemos resolviendo entonces, ¿verdad? Resolviendo el sistema. Tengo que encontrar, pues, cuánto va a valer X, ¿va ustedes? Y cuánto va a valer Y. A ver, traemos la calculadora para hacerlo rapidín. Traemos la calculadora. Nos metemos al módulo para resolver sistemas, ¿va? Para hacerlo
lo más rápido posible, que ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Vamos a ver aquí. Ecuaciones simultáneas de dos variables. Metamos la primera ecuación, que es 20, 32 y 25. Ponemos 20, 32, perdón, 32 y 25. Miren si lo coloqué bien. 20, 32 y 25. Y la segunda ecuación pues sería 1, 1 y 1. ¿Va? Los tres son 1. 1, 1 y 1. Muy bien. El primer punto, o sea, perdón, la primera coordenada X es punto 58. Vamos a redondear a punto 58. Entonces vamos a poner aquí punto 58 es la coordenada en X. Y en Y, vamos a ver ahorita qué nos dice la calculadora. En Y nos va a quedar 0.42, redondeando, va 0.42. Entonces ponemos 0.42. Bien, esto es entonces el punto de intersección. ¿Va? Voy a ponerlo por aquí. Punto de intersección. Tiene estas coordenadas, ¿verdad, patos? X es punto 58 y Y es punto 42. Bien, volviendo a la gráfica, entonces ya sabemos las coordenadas acá de este punto, ¿verdad? Lo vamos a poner como un cuadrito de texto, si les parece, ¿verdad? Aquí. Punto X es punto 58 y Y es punto 42, ¿era, va? La otra. Sí, punto 42. Ahí está. Este es el punto de intersección. El vértice 1, bueno, el vértice 1 va a ser 0, es esta, 0, 0 y antes de llegar a punto 8, que sería punto 78, ¿verdad? Entonces le vamos a poner aquí las coordenadas del vértice 1. Voy a poner por aquí para mientras. Va a ser 0, punto 78. Y eso va a ser las coordenadas del vértice 1, ¿verdad? Va a haber que ponerle un colorcito de fondo a ustedes porque si no, no se mira muy bien, ¿verdad? Y a este también, ¿verdad? Va. Y el otro vértice que es donde tenemos 1,0, pues también, ¿verdad? Le vamos a poner ahí su cuadrito con la coordenada. Vamos a poner en X1, en Y0, ¿verdad? Que es este punto de aquí en naranja. También le vamos a poner su colorcito hacia algo naranjito, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos nuestros tres vértices, miren, patojos, con sus coordenadas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a crear la tablita de valores por aquí, digo yo, rápidamente. Vamos a poner X, primero vértice, ¿no? Vértice, tenemos tres vértices, ¿verdad? 1, 2 y 3. Tenemos coordenadas X, coordenada y la función objetivo Z que la vamos a copiar por ahí. Empecemos. A ver, el vértice 1, ¿qué coordenadas tiene? Tiene 0 y 0.78. El vértice 2, que es el punto de intersección que está aquí, tiene coordenadas punto 58 y punto 42. Y el vértice 3 que está aquí tiene coordenadas 1, 1 en X y 0 en Y, ¿verdad? Voy a centrar todo esto, a ponerle ahí su mallita, ¿verdad? Para que quede más bonito. Ahí estamos. Quedó bastante amplio, ¿ah? Bien, ¿cuál era la función objetivo, patojos? ¿Se recuerdan? 0.80x más 0.60y. Aquí está 0.80x más 0.60y. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Primero, 0.80 por x, pero x aquí vale 0. Entonces ponemos 0 más 0.60 por y, pero y aquí vale 0.78. Entonces tenemos ese valor que está ahí. Luego vamos a 0.80 por x, pero x vale 0.58 aquí, más 0.60 por y vale 0.42 aquí, y eso nos da
0.72. Y por último, tenemos la función objetivo que dice 0.80 por X, pero X vale 1, más 0.60 por Y, pero Y vale 0. Y eso nos da 0.8, ¿verdad? Entonces, como recuérdense que andamos buscando el costo más bajo, pero que sea posible, que sea lógico, ustedes me dirán, puchica, pero si el costo más bajo aquí es el 0.468, ¿no? Ese sería el costo más bajo. Sin embargo, si ustedes ven aquí la solución, dice que compremos solo 0.78 libras de carne de cerdo. Recordemos que la X es la carne de res, ¿va? Lo voy a poner aquí. X es la carne de res y la Y es la carne de cerdo. Entonces, no nos funciona a ustedes porque ya vimos que el cerdo se pasa de la grasa. Entonces, esa solución no va a ser posible. Ahora miremos la otra solución. Esta, donde sí se considera tanto la de res como la de cerdo para hacer una combinación. Entonces, ahí está, miren. Ahí lo tenemos, miren. Si compramos .58 o bien hacemos la mezcla, ¿va? De .58 de res y .42, nos debería dar 1 a ustedes, que es para hacer la libra, ¿va? La primera restricción, ¿se acuerdan que decía X más Y igual a 1? Pues comprobemos ustedes. .58 más .42 me debería dar 1 para que funcione la cosa. Y cabal, da 1, ¿verdad? ¿Se fijaron? Entonces, aquí estamos hechos, miren. Y por otro lado, si nosotros nos metemos a la restricción de la grasa, que cómo era la restricción de la grasa, aquí está 20X más 32Y. Ok, fíjense bien. Voy a hacer esta comprobación aquí. Si hago 20 por X, que X es .58, más 32 por Y, que Y es .42, no debería de pasarse o ser casi igual a 25 y cabal ahí está. Recordemos que aquí estamos redondeando decimales, ¿verdad? Por eso a veces nos podemos pasar un poquito de la solución, como en este caso, ¿verdad? Que dice 25.04, pero en realidad es 25, ¿verdad? No nos estamos pasando. Así que ahí está, mire, comprobado. Las dos restricciones, ¿verdad? Aquí les voy a poner, se comprueba el volumen, comprueba el volumen o el peso, mejor dicho, el peso de una libra, y se comprueba la grasa, ¿verdad? Que no se pasa de 25. Miren, ahí está comprobaditas las dos restricciones. La solución que estamos dando es lo más perfecto posible, ¿verdad? Quizás no sea perfecta, pero por lo menos es lo más perfecto posible. Entonces, ¿cómo sería la solución? ¿Alguien que me ayude a redactar la solución? Recuerden que en la solución o en la respuesta hay que poner las tres cantidades. ¿Cómo nos queda la respuesta? Ya no me acuerdo de la pregunta. O sea, el primer Ah, problema. bueno, la pregunta decía, ¿cuánto hay que comprar de res y de cerdo? Ahí está, mire. Se determina que se tiene que comprar 0.58 libras de Mm, res. Podríamos poner algo así, mire. La mezcla debe ser 58%, porque .58 es 58% No sé si- de res, ¿verdad? 42% de cerdito y costo minimizado de paso, ¿va? El costo minimizado, aquí está a la derecha, se me olvidó cuánto era, 72 centavos, ¿no? Costo minimizado por libra es 0.72 centavos. Ahí está, mire. Entonces aquí la respuesta lleva a los tres ingredientes que les había dicho, ¿verdad? Y miren, todavía tengo que pasar asistencia, ¿verdad?
A ver, pues dejémoslo aquí ustedes y vamos a la asistencia rapidito. Vamos a ver aquí. A ver. Esta es la sección A, ¿verdad ustedes? Sí. Ok, la sección A. Está ok. Osmar Enrique está por ahí. Osmar Enrique. ¿No? Presente, Wal- Lick. Ah, sí. Ah, bueno, pilas, pues. Walter Alexander. ¿No? Atsiri Emilia. ¿No? Justin Obed. Bien, presente, presente. ¿Quién es? Atsiri. Chipi, solo que no me Muy bien. servía el micrófono. Va. Justin Obed. ¿No? Bueno. Daniel Eduardo. Presente Lick, Justin Lechuga. Ah, ok, muy bien. Keiler, ya platicamos con Keiler. Sofía Jimena. Presente. Muy bien. Manuel Valdemar. Presente. Gracias. Jocelyn Dairene. ¿No? Kevin Estuardo. ¿No? Emily Andrea. Presente. Muy bien. Ashley Paola. ¿No? Ángelo Presente. Roberto. Así Pre- está Ashley. Roberto también. Sí, Presente. lo que pasa es Muy que no se bien. me activaba el micrófono, pero aquí estoy. Ah, pilas, pilas. A ver, Carla Yesenia. Presente. Muy bien, gracias. Daniel Alberto. Presente, Lick. Muy bien, gracias. Cintia Naomi. Presente. Gracias, Anthony. Ahí está Anthony. Catherine Paola. Licenciado, a mí no me mencionó, creo yo. Kevin. Aldana. ¿Quién? Muy bien. Kevin Antonio. Sí. A ver, pues ahí estamos. Muy bien. Seguimos con Cindy Rocío. Presente. Muy bien. María Belén. Presente. Excelente. Johnny Estuardo. Presente, Lick. Gracias. Angélica Saraí. Presente. Gracias. Claudia Patricia. Presente. Gracias. Alan Mochue. Presente. Excelente, Alan. Jocelyn Daniela. Presente. Muy bien. Catherine Gabriela. Presente. Muy bien. Y Dylan Estuardo. Presente. Excelente. Muy bien, chicos. Va. Ahora la foto. A ver, pues, ay, Dios mío. A Lick, ver la disculpe, foto. ¿Sí? puso mi asistencia en Daniel y soy Justin Lechuga. Sí le había puesto lechuga. Vamos a ver. Déjeme ver. ¿Dónde está? ¿Qué número es? El número 4. 4, Justin. Ahí estamos. Muy bien. Gracias a ustedes. A ver, ¿pueden abrir la cámara rapidín? A ver, chicos, ahí estamos. Rapidín, rapidín. Ok. Ay, Justin no tiene calor. ¿Usted? Uy, chica. Yo aquí sí me estoy asando ustedes. Bueno, permítanme. Ok, va una. Pero son dos fotos, ¿va? Porque en la galería sí me sale. Ok, vamos con la otra. Muy bien, criaturitas. Bueno, si tienen alguna duda, me escriben. Yo les voy a dejar la tareita por ahí para que la vayan resolviendo. Voy a parar la grabación, ¿verdad, chicos? Y entonces ahí estamos. Que estén muy bien, patojos. Cuídense mucho hoy. Nos platicamos, Lick. Buen descanso. Hasta luego. Gracias, Lick. Igualmente, cuídense Buenas mucho. tardes, Lick. Buenas tardes, que Feliz estén muy tarde. bien. Adiós, Lick.